y ahora hablaremos sobre las funciones sobreyectivas. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 1.2 la vamos a dedicar para estudiar el concepto de sobreyectividad. En el problema inicial nos introducen una notación, una función de a en b que tiene como regla de asignación y igual a f de x, se puede representar de dos formas. La primera de ellas es tener f de a en b y a cada x se le hace corresponder un f de x mediante esta ecuación. La segunda manera es lo mismo, lo único que utilizamos un solo renglón. Personalmente sugiero usar esta, es la que más me gusta. Esta representación significa que la función de a en b, tal que x toma valores en a y f de x está en b. Algo importante que debes saber es que los elementos que están en a se le llaman preimágenes. Este conjunto A es subconjunto de los números reales y este conjunto B también es un subconjunto del conjunto de los números reales y sus elementos se le llaman imágenes. Es por eso que se llaman preimágenes e imágenes. Son sinónimos. Bien, el problema tiene dos partes. En la primera nos dan una función f de x que va del conjunto de los números reales al conjunto de los números reales, de manera que a x se le hace corresponder su cuadrado. Y nos preguntan si existe un valor x en el conjunto de partida que cumpla que f de x es igual a menos 1. En la segunda parte nos piden que consideremos la función f de x del conjunto de los números reales al conjunto de los números reales, tal que a cada x se le haga corresponder x al cubo. Si y es un número real, entonces nos piden que determinemos el valor de x tal que f de x sea igual a y. Si y es igual a 1 y si y es igual a 8. En esos dos casos tenemos que resolver esta ecuación. Bien, pasemos a la solución. Lo primero que debemos hacer es orientarnos de manera gráfica. Para ello vamos a construir las gráficas de las funciones. Como sabemos, esta función es una parábola definida por esta regla de asignación y observamos que para el valor y igual a menos 1 no hay cortes, no se intersecta con la gráfica. Significa que en este caso, de manera visual, logramos concluir que no hay valores de x tal que f de x es igual a menos 1. De manera algebraica, ¿cómo se logra? Pues bueno, tendrías que igualar x al cuadrado igual a menos 1 y sabemos que el cuadrado de un número nunca es negativo. Significa que esa ecuación no tiene soluciones. Para el literal b, lo que vamos a hacer es construir la gráfica y entonces vamos a resolver para cada caso. Recuerda que aquí nos preguntaban para y igual 1 y para y igual a 8. Entonces hagamos para y igual a 1. Entonces nos interesa ver f de x igual a 1, que está aquí abajo, y igual a 1. Entonces en este caso, de manera gráfica, observamos que x vale 1. ¿Cómo podríamos resolverlo de manera algebraica? Pues bueno, la ecuación x al cubo igual a 1, extraemos raíz cúbica a ambos lados y obtenemos que x es igual a 1. Para el siguiente caso nos preguntan el valor de x tal que f de x es igual a 8. Entonces en este caso podemos hacerlo de manera visual, y igual a 8 y vemos cuál es el corte con la gráfica y luego bajamos y nos damos cuenta que es x igual a 2. Pero de manera algebraica, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues bueno, sería x al cubo, lo igualamos a 8 y entonces extraemos raíz cúbica. Y la raíz cúbica de 8, ¿cuánto es? Exacto, es x igual a 2. Bien, así tienes entonces dos maneras de cómo resolver este problema, de manera gráfica y algebraica. Te pido que escribas también la forma algebraica porque es muy importante. A manera de conclusión, vemos que una función f que va de a en b es sobreyectiva si cada número que está en b es la imagen de al menos un número que está en a. Significa que todos los elementos que están en este conjunto deben de tener al menos una preimagen. Primero,
Para decir que una función no es sobreyectiva, se debe de encontrar un valor y en el conjunto B que no tenga preimagen en A. Recuerda que eso lo hicimos en el primer caso. Encontramos un valor y igual a menos 1, tal que la función no tiene una preimagen, es decir, no hay ningún número real tal que cuando yo lo evalúo en la función corte a la recta y igual menos 1. Significa que el primer paso lo hemos verificado para el literal A. Luego, en la segunda parte tenemos que una función f que va de A en B, donde el conjunto B es igual al rango de la función, entonces la función es sobreyectiva. Bien, aquí nos dan un recordatorio. Nos piden que recordemos que el rango es el conjunto de valores que puede tomar la función. Entonces, claro, si el conjunto de llegada, que es el conjunto B, es igual al rango, entonces significa que las funciones son sobreyectivas. Bueno, la función definida en esos conjuntos. Bien, veamos un ejemplo. En el ejemplo es justamente lo que acabo de mencionar, ¿verdad? La forma algebraica de cómo formalizar lo intuitivo que acabamos de explicar. Y así hemos llegado al bloque de problemas. Vamos a resolver uno de ellos. Vamos a resolver el ejercicio E que está planteado al final de la página 121 del libro de segundo año de bachillerato de la segunda edición. Nos piden que determinemos si la siguiente función es sobreyectiva. Nos definen la función f del conjunto de los números reales al conjunto de los números reales, de manera que a cada x le vamos a hacer corresponder su imagen mediante la fórmula menos x al cuadrado más x. Bien, lo vamos a hacer de manera gráfica. Para eso entonces lo que vamos a hacer es trazar el gráfico de esta función. Es súper sencillo. Esto es un polinomio cuadrático. Significa que esta función es cuadrática y es una parábola. Este signo menos indica que el coeficiente de la x cuadrado es negativo, es menos 1. Eso quiere decir que la parábola se abre hacia abajo. Además, no tiene término independiente. Eso significa que esta función tiene como raíz x igual a 0. Cuando tú sustituyes y calculas f de 0, te da menos 0 al cuadrado, eso es 0, más 0 es 0. Entonces tenemos que esta x igual a 0 es una raíz. Además, cuando sacamos factor común x, queda x factor de menos x más 1. Y ese otro factor tiene como raíz x igual a 1. Entonces ya tenemos toda la información para trazar esa parábola. Observamos que hay valores de y, por ejemplo los que están aquí arriba, que son valores de este conjunto, son números reales, y no hay intersección con la parábola, ¿verdad? Significa que, por ejemplo, y igual a 1 nos sirve para concluir que la función no es sobreyectiva. Quiero decir algunos comentarios más al respecto de este problema, y es que cuando el conjunto de llegada, es decir, el b, es el conjunto de los números reales, entonces la función, si es una parábola, nunca va a ser sobreyectiva, puesto que va a tener un valor máximo, como este caso, o un valor mínimo en el caso que se abra hacia arriba. Eso lo que quiere decir es que nunca va a barrer todo el conjunto de los números reales. Dicho de otra manera, es que el rango de una función cuadrática nunca es igual al conjunto de los números reales. Bien, y así hemos llegado al final de la discusión de las funciones sobreyectivas y después seguiremos hablando más sobre las características y propiedades de funciones. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.